Digital Red for You. Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy lo que vamos a hacer es tomar unas fotos y vamos a hacer fotografías. Y los vamos a hacer, como veis, aquí en casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, ayer os subí en la página web de Facebook, en la página de fans de digitalredforyou.com, una foto que era esto, una foto a esto que es una plantilla, como veis, de fotos de carné, de foto DNI. Hoy lo que vamos a hacer es esto, hacernos unas fotos de carné sin salir realmente de casa, ¿vale? Y lo que nos va a hacer falta es un poco lo que veis aquí. Con esto no quiero quitar trabajo a nadie, no quiero evitar que vayáis a lo mejor a haceros fotos a un estudio y tal, porque hace falta todo lo que veis aquí para conseguir una buena calidad en las fotos de carné. Muchos seguramente alguna vez habéis hecho fotos de carné pues a familia, a niños, etcétera, en casa, y luego a base de recortar el fondo con Photoshop y demás habéis conseguido pues un fondo bastante neutro, que es lo que suelen pedir pues para renovar el DNI, carnet de conducir, etcétera. Pero en este caso no vamos a hacerlo con Photoshop ni nada, lo que vamos a hacer es simplemente una iluminación como podríamos hacer en un estudio, ¿vale? Vamos a marginar el fondo haciendo iluminación. ¿Qué nos hace falta para hacer esta foto de carné? Bueno, pues como veis, una cámara para hacer la foto, que en este caso va a ser esta que tenéis aquí en la esquina, que es la 550D. No voy a utilizar una cámara full frame, porque no hace falta realmente para esto una cámara full frame. Incluso hay muchos estudios que es mejor muchas veces utilizar una cámara compacta, una cámara pues con una óptica zoom o algo así, que tenga posición manual, eso sí, pero muchas veces es más cómodo una cámara pequeña que llegar a utilizar una cámara reflex. ¿Por qué? Simplemente por costes, por manejabilidad, es más cómodo, es más pequeño, es más manejable realmente. ¿Qué nos va a hacer falta para hacernos esta foto de carné? Pues un poco todo lo que veis aquí. Por un lado tenemos estos dos pies con estas dos bombillas, que son dos bombillas de 5500 grados Kelvin, de 135 vatios cada una. Estas bombillas lo que nos van a hacer es iluminar la cara a nosotros, no van a iluminar el fondo, sino que estas son para nosotros, para el sujeto, para el rostro. Tenemos también un flash, que además lo tenemos montado con un disparador remoto, que esto es imprescindible porque este flash lo que nos va a hacer es marginar el fondo. Y yo además lo tengo montado, como veis aquí, con esta capucha difusora, que esto, como os digo, viene muy bien, sobre todo porque yo la pared que tengo aquí de fondo, y esto es otra cosa que os hace falta, es un fondo blanco para hacer esta foto, pues como veis es algo rugoso, tiene gotelé, y entonces el flash nos va a hacer unas pequeñas sombras en estas arruguitas, así que con el difusor de luz vamos a intentar evitar un poco eso. Pero bueno, al fin y al cabo, luego compensando con potencia y demás, nos lo podemos cargar. Aparte de todo esto que veis aquí, nos hace falta la segunda parte, que es una impresora y papel fotográfico para poder imprimir esto. La impresora no vale cualquier impresora, es decir, tened en cuenta que si tenéis una impresora que no tenga una gran calidad de resolución o que no puede imprimir calidad foto, y con calidad foto me refiero a que sea capaz de hacer una foto y que dudéis si es una fotografía química, he revelado en un estudio, si es una fotografía de impresora, si no tenéis eso, realmente no podréis hacer esto porque se va a notar mucho. Tened en cuenta que hoy en día, normalmente, cuando vamos a renovar el DNI, por ejemplo, lo que hacen es escanear la fotografía y luego imprimirla. No escanean con mucha resolución y las impresoras que imprimen los DNIs tampoco tienen mucha resolución. Así que si el original que les damos no es muy bueno, vamos a tener un resultado muy pobre. Incluso es posible que nos la echen para atrás cuando vayamos a hacer ese trámite, etcétera. Esto también nos va a servir para currículum, etcétera, 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 ¿vale? Lo ideal para hacer esto es que os eche una mano a alguien. Yo en mi caso lo voy a hacer solo y he tenido que montar la cámara que nos va a hacer la foto, la 550D, en un trípode. He tenido que preparar ya el encuadre que voy a utilizar para hacer la foto y además he tenido que montar un disparador remoto pues para poder enfocar y disparar la fotografía, ¿vale? Es muy crítico en la foto de carné que no esté perfectamente a foco. Ya tengo hecha la medición, pero bueno, vamos a colocar las luces y vamos a ir viendo ahora cómo hacer la medición, cómo colocar la cámara, la situación, etcétera. Como os decía, estas luces me van a iluminar a mí, es decir, son para iluminarme a mí la cara. Vamos a mover esta, que la tenemos que poner en el otro lado. Bueno, esto es una pequeña chapuza, ¿eh? Tengo ahí el otro pie de foco, pero me da un poco de pereza andar sacándolo y metiéndolo. Esto, si echéis la memoria para atrás, son las luces que venían con la caja de luz que compramos para hacer fotos de producto. Pues mirad, vamos a ver. Vale, como veis, la idea de estas dos luces es que iluminen el rostro. Las tenemos que colocar de tal manera que no estén enfocando al pie, sino que nos iluminen lo que es la cara. Ese trípode es lo pequeño que es, pero bueno, para esta ocasión nos va a servir, nos va a hacer el apaño. Pues como veis, ya tenemos iluminado lo que es nuestra cara.
Si ahora hiciéramos la foto, y vamos a hacer una foto para que lo veáis, dejadme porque creo que tengo la cámara en JPG. Diréis, ¿por qué demonios tienes la cámara en JPG? Pues porque normalmente esta 550D es la cámara que utilizo para hacer las grabaciones de vídeo, y en las grabaciones de vídeo la temperatura de color y demás está muy frita. Frita me refiero que yo utilizo Magic Lantern, entonces en Magic Lantern tú haces un balance de blanco sobre blanco cada vez que vas a grabar, por ejemplo, y la cámara lo que mueve es la temperatura de color y también mueve el matiz. Entonces el problema es que el matiz no puedes tocarlo fácilmente, entonces pues he restaurado los valores de fábrica en la cámara para que las fotografías salgan con un color más o menos correcto. Aún así luego veremos en el ordenador que no llegan a salir correcto porque es una cámara que ya os digo que utilizo más para vídeo que para el tema de foto. Vale, pues ya está esto puesto en formato RAW. Como os digo, si ahora hiciera la fotografía, como vais a ver, pues sale lo que es el rostro, saldrá, saldrá bien seguramente, dejadme que mire. Vamos. ¿Veis? Tenemos lo que es el rostro, podríamos decir que bien, el problema es que el fondo no es muy uniforme, voy a cambiarme de sitio para ver un poco mejor. Bueno, este fondo podría casi que nos podría valer, pero mirad, ¿veis que en el lado izquierdo de la cara, en el lado izquierdo vuestro, tengo como un poco más de sombra en ese lado que en el otro? Eso es porque este foco está más lejos. Está más lejos y también está más bajo, ¿vale? Sí, lo ponemos un poco más alto, pero no quiero sacar el otro pie. Vamos a acercarlo un poco y vamos a subirlo. Ahí. Vamos a hacer otra foto. Vale, esta está algo mejor. Bien, para hacer foto de carné, importante, y estos lo van a pedir sobre todo para el tema de documentos oficiales. Tenéis que haceros la foto de frente a la cámara, no podéis estar, al menos para DNI, pasaporte y demás en España, no podéis estar de lado, tiene que ser de frente a la cámara, se os tienen que ver las dos orejas en el sentido de que estéis completamente de frente, si tenéis el pelo largo y la tapa no pasa nada, y la barbilla que esté recta, no pongáis la barbilla hacia arriba y tampoco la pongáis hacia abajo, ¿vale? Porque vais a parecer un psicópata o vais a parecer que estáis mirando llover. Así que os tenéis que poner de frente, ¿vale? Podéis sonreír, no sonreír, eso da igual, es un mito lo de que no hay que sonreír en las fotos de DNI. Y ahora lo que vamos a hacer es poner, como os decía, el flash para intentar quemar lo que es el fondo, ¿vale? Esto nos va a simplificar mucho luego la edición, porque no va a hacer falta que estemos recortando, ni que estemos quitando blancos del fondo, etc. El flash lo vamos a poner en modo manual, yo lo tengo puesto a 1/2 de la potencia, este flash tiene un número guía de 43, no es un flash muy potente, pero más que suficiente para lo que yo suelo utilizar el flash. Lo vamos a poner en el suelo, lo podría poner sobre algo que sería un poquito mejor, pero bueno, yo creo que en el suelo nos valdrá. Entonces vamos a apuntarlo hacia arriba, como os digo. Contra más lo apartemos de la pared, más vamos a evitar que nos haga sombra el gotelé. Si lo dejamos muy cerquita, pues entonces la luz va a pasar muy de refilón y nos va a hacer sombras muy largas. Si lo ponemos más separado y más inclinado, pues vamos a rellenar mucho más la luz. Así que yo lo voy a dejar, a ver. Vale, yo creo que ahí. Y vamos a poner el disparador en la cámara, encendemos disparadores. Vale. Vamos a montar el disparador en la cámara. Yo en concreto la cámara, ¿cómo hacer la medición de la cámara? ¿Cómo tal? Pues yo estoy disparando todo en manual, así que yo lo que he hecho es ajustar la medición. Realmente estoy disparando un 125 avos de segundo con un diafragma de 5,6. No habréis mucho diafragma para esto, ¿vale? Porque si lo dejáis muy abierto tenéis una profundidad de campo muy pequeña y os va a salir a foco pues la punta de la nariz y los ojos pues ahí desenfocados y demás. Así que dejad el diafragma un poquito cerrado, no lo dejéis muy abierto y yo creo que ya tenemos el disparador montado. Vamos a hacer el test otra vez. Vale, pues ahora nos vamos a poner delante y vais a ver cómo cambia el fondo de tener el flash iluminando detrás a no tenerlo. ¿Se disparó? Sí. Bien, vamos a ver la foto. Vale, ¿veis la diferencia que hay de una a otra? ¿Veis cómo está mucho más relleno el fondo? Además, incluso el rebote de la luz en la pared ha rellenado lo que es un poco la zona de las mejillas, la zona de las orejas y demás, que en la otra se veía un poco más oscuro. No está exactamente en el mismo sitio la foto, pero bueno, yo creo que os hacéis una idea. Vamos a hacer otra por si acaso. Luego vamos a tener que montar todo este follón.
y una sonriendo. Vale, ya está. No soy muy de sonreír a la foto de carne, ¿eh? Vale, foto de carne, no hagáis la foto con el cuello muy al borde, ni tampoco la hagáis con muy poco aire por arriba, porque os van a pedir luego unas medidas, y ahora lo que vamos a hacer es irnos al ordenador, y vamos a editar un poco la foto, y vamos a hacer la plantilla que veis ahí, o una plantilla similar, que no tiene mucho secreto. Esto lo vamos a hacer en Photoshop. Como os digo, esto no tiene mucho secreto, y lo que vamos a hacer es respetar un poco las medidas que nos dan en el documento que vayamos a hacer, o si es una foto para currículum, pues bueno, la verdad es que no hace falta que respetéis mucho tamaños que normalmente en fotocarnet te piden de barbilla al tope de la cabeza, de oreja a oreja, etc. Como os digo, muy importante a la hora de hacer esto, si queréis utilizar las fotos para currículum no os hace falta mucho más, pero si queréis imprimir las fotos os hace falta una impresora que tenga calidad, y esto es papel fotográfico, no es folio, ¿vale? Es papel fotográfico grueso, como veis, suena a papel grueso, y además este es brillo, que normalmente este tipo de foto pues siempre se hace en acabado brillo. Así que vamos al ordenador, vamos a editarlas un poco, muy poco, ya os digo que no vamos a recortar el fondo es el que hemos sacado gracias a que hemos quemado el fondo con el flash, y vamos a hacer un pequeño montaje rápido de pues esta plantilla en Photoshop. Bueno, pues como veis estamos ya aquí en el ordenador, ya estamos en Lightroom, aquí tenemos las fotografías importadas. Esta es la primera que hicimos, vamos a verlo en el módulo de revelar para que lo veáis más grande. Mirad, esta es la primera que hicimos con el flash incorporado de la cámara. Como veis tenemos toda esta sombra porque el flash está un poco más a la izquierda y proyecta esta sombra hacia la derecha. Esta es la foto que hicimos sin el flash de relleno de fondo. Fijaros la pared, que la tenemos gris. Esto luego podríamos intentar tocar, utilizar alguna herramienta tipo subir un poco la sombra de lado y tal, pero nos va a quedar una imagen un poco artificial. Y esta es la imagen que hemos tomado pues con el flash de atrás, con los dos focos y demás. Esta es la mejor, podríamos decir, porque en esta que tenéis aquí es la que teníamos mucha sombra. No, esta es otra mala. ¿Cuál era? Esta teníamos sombra en el lado de la cara, esta la tenemos más uniforme. Yo creo que sí, que estas últimas eran las que estaban. Mira, aquí sonriendo. Qué salado. Bueno, nos vamos a quedar con esta, ¿vale? Lo que os comentaba, el tema de la pared de fondo puede ser un problema. Lo ideal es tener una pared lisa, como os dije. Y como veis aquí arriba podemos apreciar, ¿veis? Estas pequeñas sombras. Esto es lo que nos hace el flash, lo podríamos haber puesto un poco más de potencia, y este es el problema de hacerlo sobre una pared que no sea lisa. Como veis, la fotografía está un poco, no sé cómo la veréis vosotros después de hacer la edición y demás, está como un poco verdosa. Yo voy a aprovechar el micrófono de los cascos para hacer un balance de blancos. Bueno, me parece que está algo mejor, pero incluso le podría meter un poquito de amarillo. Vamos a meterle, pero no mucho. Vale, vamos a dejarlo así. Como veis, el fondo lo tenemos que se ve demasiado. Como os decía antes, yo no quería meterme a tocar tema de Photoshop y demás, pero vamos a tener que tocarlo un poco. Lo primero es hacer el encuadre que tenemos que hacer para fotocarné, que pensad que lo que se nos tiene que ver es la cara, no se tiene que ver el cuerpo, así que vamos a hacer algo así. No, eso es demasiado abajo. Vale, algo así nos podría valer, aunque yo incluso diría que la proporción no tiene que ser tan 3/2, sino que tiene que ser un poco más 4/3, un poco más de hombro. Vamos a dejarlo ahí centrado, vamos a dejarlo tal que así, no, un poco más abajo. Vale, vamos a dejarlo así. Como veis, en el fondo tenemos el tema de la pared, por desgracia. Así que vamos a tocar las altas luces, y si con eso no nos lo comemos, que como veis no nos lo hemos comido del todo, vamos a tener que utilizar pues un pincel de exposición, lamentablemente. Vamos a quitar el tema de enfoque, vamos a coger exposición a tope, y lo que vamos a hacer es pues comernos toda esta parte de aquí. Si activamos la máscara automática, esto va a evitar que se nos meta, o va a intentar en la medida de lo posible Lightroom meterse en lo que es el rostro. Vale, eso por aquí. Pensad que esta foto va a ser una foto pequeña, no hace falta tampoco que vayáis al extremo. Vale. Pues bien,
Ya lo tenemos. Como veis, con este tipo de pincel es muy cómodo. Dejadme que voy a corregir un poco el lugar. Vale. No sé, no me acaba de convencer el encuadre. No sé si vamos a tener que, al moverla, vamos a tener que aplicar un poco más de pincel de este. Por si acaso vamos a repasar los bordes. Vale. Bueno, pues ya tendríamos la foto. Lo que vamos a hacer es exportar esta fotografía. La vamos a exportar para mandarla a Photoshop en JPG, porque esto es un RAW. Y cuando tengamos el JPG, dejadme que la enderece un poco. Y cuando tengamos el JPG, pues nos vamos a ir a Photoshop, como os digo. Y vamos a hacer esta plantilla, que la vamos a hacer de forma muy rápida. Bueno, como veis ya estamos en Photoshop, está terminando de cargar. Ahora lo que vamos a hacer es una plantilla nueva y, como os decía, yo lo voy a hacer en un papel de 10×15, que es el papel que tengo. Si tuviéramos un papel de 20×30, pues tenemos que hacer una plantilla de 20×30, bueno, o del papel que vayamos a imprimir al final. Vamos a irnos a archivo, nuevo. Vamos a crearle la plantilla en centímetros. Yo voy a poner una plantilla de 10×15 centímetros, que es el papel que tengo. En una resolución de píxeles por pulgadas, yo pongo en 250 porque es el defecto del papel fotográfico, pero no de este, sino del papel fotográfico normalmente de laboratorio, ¿vale? De revelado químico. Yo lo suelo mantener, pues, por manía. Podréis ajustaros un poco, pues, a la resolución de la impresora. Así vais a optimizar el tamaño del archivo. Vamos a rotarlo hacia la derecha. Izquierda, da igual. Vale, vamos a meter aquí la foto. Dejadme que me vaya. Vale, vamos a meter aquí la foto. Vamos a cargarla. Bien, aquí la tenemos. Nos la vamos a llevar directamente a la otra plantilla, aunque se nos va a ir mucho de tamaño, como veis. Y aquí lo que tenemos que hacer es darle el tamaño que queramos. Vamos a ocultar esta capa y vamos a buscar un recuadro que tenga el tamaño que queremos. En el caso del DNI es 36×24 milímetros, si no recuerdo mal. Como veis, activando las reglas en Photoshop tenemos ahí la distancia. 26×32, si no recuerdo mal era. Vamos a ver. Aquí tenemos 26 y ahí tenemos 32. Ese es el hueco que debería ocupar la fotografía. Yo me gusta, llamadme, no sé, a lo mejor algunos decís, oye, qué cosas más raras haces, pero a mí me gusta en estos casos hacerme unas plantillas, como veis, así. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es meter la foto dentro. Vamos a activar otra vez esta capa. Y lo que vamos a hacer ahora es rescalar la foto para meterla aquí dentro. Va un poco lento porque estoy, como veis aquí abajo, en esta esquina, estoy copiando otras cosas para entregar un trabajo y se está acordando de mí hoy el ordenador. Bueno, pues como veis, no lo vamos a hacer más pequeño, sino lo que haremos ahora es, pues, recortar un poco. O bueno, lo dejaremos. Es mejor tampoco que vayáis que os quedéis, o sea, no os quedéis cortos en el sentido de que hagáis la foto muy pequeña. Mejor que sea un poquito más grande a que sea más pequeña. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar capas. Vamos a duplicar esta. Nos la vamos a llevar a la derecha. Y ahora que tenemos estas dos, pues lo que vamos a hacer es seleccionar las dos y duplicar las dos. Lo podríamos hacer con copiar, pegar, etcétera. Al fin y al cabo, esto es colocar fotos dentro de una plantilla. En función de si vuestra impresora se come mucho los márgenes o no, aprovechad para meter otra o no metáis más. Yo no voy a meter más, ¿vale? Yo creo que con 8 fotos de carné por tanda tenemos más que suficiente. Mira, se me ha quedado ahí una un poquito... soy un poco maniático de las simetrías. Bueno, aunque no está muy simétrica. Y ahora duplicamos las 4 capas y las bajamos para abajo. Vale, pues ya están estas 4 de abajo y estas 4 de arriba. Pues ya lo tenemos. Si quisierais que las fotos fuesen un poquito más grandes porque os las piden a otro tamaño, o 5×5, el tamaño que os lo pidan, pues solamente tendréis que adaptaros a la medida que os pidan. Aquí tenéis una regla para poder medir. Esto de alto tiene 1,88 y de ancho, pues vamos a medir oreja a oreja, tiene 1,19. En el caso de que os hagan falta las fotografías pues un poquito más grande, pues solamente tendréis que iros a lo que son las fotos y hacerlas pues simplemente un poco más grande y vais a tener un tamaño un poquito más grande. Esto lo guardaríamos como un archivo en JPG, por ejemplo, que es lo más fácil para que la impresora imprima, y lo imprimiríamos pues ya en función, pues dependiendo cada tipo de impresora. En este caso
La impresora viene con un software que lo que hace es imprimir sin márgenes, te deja toda la fotografía impresa como veis aquí. Aquí veis las partes blancas, que son todas estas partes que hemos dejado aquí y demás, y ya está. Es la mejor forma de tener unas fotos de carne en casa sin moveros, de forma rápida y podríamos decir de forma económica, pero tened en cuenta que ni esto papel es barato, ni es la tinta de impresora es barata, pues yo creo que es el líquido más caro que hay en el planeta, la tinta de impresora, y pues luego el tema de iluminación, los focos, el flash, la cámara y demás. Como veis, bueno, un vídeo tutorial rapidito de cómo haceros unas fotos de carne en casa. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Deciros que si queréis os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.